Saludos compañeros, sean bienvenidos a un tema más de odontopediatría y en este día vamos a ver lo que es la bioética en odontología. Pero para comenzar con este tema tenemos que saber qué es la ética. La ética viene del griego ethos, que significa el modo de ser. Según unos autores como Zubiri, la ética son las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y naturalmente también lo moral. Pero de manera sencilla podemos decir que la ética es el modo o forma de vida. Entonces, ya que definimos lo que es la ética, podemos preguntarnos qué es la bioética. Entonces, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida, abarcando también lo que es la odontología y del cuidado de la salud. En cuanto a que esa conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios morales y consiste fundamentalmente en servirse de las ciencias biológicas para mejorar la calidad de vida. Entonces, podemos decir de que la bioética se basa en dos premisas fundamentales. Primero, que se da en intervenciones humanas, las relaciones interpersonales entre, por ejemplo, el odontólogo y el paciente. Y todas esas intervenciones entre, por ejemplo, el odontólogo y el paciente se interpretan a la luz de los valores morales. Entonces, por eso que la bioética es fundamental para poder humanizar la medicina. Por eso es que tratamos al paciente de manera biopsicosocial, porque mediante la bioética podemos tener mucha más empatía siendo profesionales. En el caso de los odontólogos no vamos a extraer piezas dentales solo porque sí. Nosotros humanizamos nuestro procedimiento, humanizamos todo el tratamiento que vamos a realizar, humanizamos el trato con el paciente porque no es un diente el que vamos a tratar, sino que un ser humano. Entonces, por lo tanto, el profesional de la salud no debe limitarse a cuidar la vida solamente física, sino que también hay que incluir en nuestra práctica como profesionales la dignidad de la persona. Tenemos que también incluir su espíritu, su cultura, sus creencias. Entonces, debemos de tratarlo de manera integral. Y eso es lo que trata la bioética. Entonces, esa manera integral del ser humano lo podemos manejar con una buena relación interpersonal entre el odontólogo y el paciente, también su entorno familiar, entender un poco de dónde viene o si viene acompañado con familiares, su entorno social, su entorno económico, su entorno ecológico, también lo que son sus expectativas, esperanzas y sus temores. Y si tenemos todo eso en cuenta, podemos llegar a la conclusión o podemos llegar a la habilidad, mejor dicho, de poder tratar a la persona como se debe de tratar, como un ser humano. Principios generales de la bioética. La bioética tiene algunos principios fundamentales: la autonomía, la justicia, la benevolencia y unos principios complementarios: veracidad, fidelidad, confidencialidad, no causar la muerte, gratitud, reparación del daño causado. Principio de autonomía. Anteriormente, la relación profesional-paciente era una relación paternalista, en la cual el profesional de la salud era de cierto modo omnipotente en las decisiones acerca del manejo de salud del paciente. Y esto ha pasado de ser a una relación en la que la autonomía del paciente, como ser libre y personal, debe ser tenida en cuenta. Para que el paciente pueda ejercer su autonomía como derecho inalienable, debe estar adecuadamente informado acerca de todas estas variables que tienen que ver con el proceso de mantener o recuperar su salud, ya que el consentimiento informado es una forma radicalmente distinta de entender el problema de quien toma las decisiones médicas. El ser humano es ontológicamente autónomo, es decir, que la autonomía brota de sí mismo, para gobernarse a sí mismo, pues la vive como ausencia de coacciones hacia la capacidad individual de seguir normas de conducta. La autonomía es la capacidad de tomar las decisiones pertinentes a su propio cuerpo, como adulto y con la capacidad mental suficiente para ello. En esta forma, este principio cambia la relación que hasta hace algunos años existía entre el profesional de salud y el paciente. Si bien el profesional continúa siendo quien tiene el conocimiento y la idoneidad para ofrecer y aplicar un tratamiento,
El paciente es quien puede decidir, por ser adulto y responsable, si otorga o no su consentimiento al tratamiento o los procedimientos que le expone el profesional de la salud. Esta libertad implica, en lo ético, que nadie puede tomar a otra persona como instrumento o como medio, pues cuando lo hace está violando su autonomía. Tal ocurre cuando a un paciente se le niega la información adecuada para que decida, o la que se le suministra es incompleta. Es muy importante tener en cuenta que una relación ética entre personas autónomas requiere el respeto mutuo de sus autonomías. Seguimos con lo que es el principio de justicia, y pues el principio de justicia implica que no se pueden reclamar derechos sin cumplir deberes, ni se pueden exigir deberes a quien no se le reconocen sus derechos. Este principio de justicia nos manifiesta tres aspectos muy importantes, y el primero del cual vamos a hablar es el tratar equitativamente a todas las personas. ¿Y esto qué quiere decir? Esto se relaciona con la oportunidad que deben de tener todos a acceder a los servicios de salud bucal, pero no tienen en cuenta las reales necesidades de las personas, sus intereses en salud bucal e incluso sus intereses y su capacidad de pago por los servicios odontológicos. Luego, como segundo aspecto, tenemos el dar a las personas lo que merecen. Y esto que nos plantea en lo que es el área de odontología asuntos como la decisión de quienes merecen más cuidados odontológicos, como lo serán los que tienen más necesidades, los que pueden pagar o los desempleados. Y como tercer y último aspecto tenemos el reconocerles todos sus derechos. En este aspecto no debe olvidarse que en lo que es la justicia, todas las personas tienen derecho a un mínimo de atención en salud, pero si los recursos para la salud son escasos, solamente podrá llegarse a lo que es el alivio del dolor y de la infección y la mínima restauración de lo que es la función. Seguimos con lo que es el principio de benevolencia, y en el principio de benevolencia o beneficencia resume la obligación moral que tiene todo ser humano de hacer el bien a los otros o de no hacer daño intencional al otro. En otras palabras, de evitar el mal y hacer el bien. Y en lo que es la salud, en el capítulo mencionaba que el principio de beneficencia es la piedra angular de la doctrina hipócrita. Por decir, sobre todo, no hacer daño. ¿Y a esto qué le podemos añadir? Pues que muchas veces el daño es inevitable en las acciones médicas, pero entonces debemos procurar que sea con el menor dolor posible y con la menor cantidad de efectos secundarios indeseables. En cuanto al principio de veracidad, una característica muy importante de las acciones, reglas y prácticas de una profesión, para que sean correctas, es la relación con la verdad y también el alejamiento de la mentira. Es decir, que el comportamiento honesto con el paciente produce beneficios tanto para el operador y como para el paciente, y evita daños, sobre todo daños sobre el paciente, los cuales daños sobre el paciente pues producirían problemas sobre el operador. La literatura dice que para muchos autores el núcleo del principio ético de la veracidad es un principio de respeto a las personas. Las personas deben de ser tratadas como fines y no como medios, por lo cual no se les puede tratar deshonestamente. El respeto a las personas implica respetar su autonomía, lo mismo de ser fieles y evitar el daño intencional. En cuanto al principio de fidelidad, este principio
nos habla de que se debe de imponer de buena manera. Esto visto desde un ángulo o desde un punto de vista moral. Entonces, hay que ver lo que moralmente es correcto y se debe de comprometer el operador con el paciente. Ahora, él tiene que tener un cumplimiento de lo prometido, cosa que se dice desde el plan de tratamiento, el operador debe de cumplirlo. Tiene que existir un mantenimiento de los compromisos, tanto de los explícitos como de los implícitos. Ahora, hablando un poco más profundamente acerca de la fidelidad debe de ser la fuente de deberes de los profesionales de la salud hacia sus pacientes. Siempre hay que ser honestos, aunque a veces el abandonarlos puede traer beneficios al profesional. Es decir, un profesional deshonesto se puede lucrar de los pacientes, porque un profesional le puede decir ciertas cosas y como el paciente no conoce sobre el tema, pues el paciente le creerá y es ahí donde se beneficiará y habría una infracción sobre el principio de fidelidad. Principio de gratitud. Este principio nos habla sobre la manera de mostrar respeto por aquellas personas que anteriormente nos han brindado su ayuda. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona beneficiada siempre tiene que regresar la ayuda de alguna u otra forma. Eso sí, la persona que está regresando la ayuda no tiene que estar pensando que va a recibir un beneficio mayor, sino que se regresa esta ayuda de forma de agradecimiento. Sí, eso sí, no se debe pensar que va a recibir algún beneficio. Luego tenemos el principio de reparación. El principio de reparación nos habla que si una persona es responsable del daño que haga a otra, aunque no haya culpabilidad en la acción, esa persona tiene el deber de llegar a reparar el daño que hizo realizando correcciones del caso. Eso sí, la persona no tiene que tener consideración de llegar a recibir un beneficio o sobre el daño que se llegue a sufrir al momento de reparar este hecho. Secreto profesional. El secreto profesional es un secreto confiado por el paciente basado en la relación que tiene entre los poseedores de secreto, en este caso el odontólogo y el paciente. En el secreto profesional se deben distinguir dos factores. Uno, el secreto en razón del ejercicio profesional producido por la relación directa entre el odontólogo y el paciente, en el ejercicio de las funciones propias de la profesión. Y dos, el secreto en ocasiones del ejercicio profesional es el nacido del conocimiento indirecto de sustituciones propias del ejercicio profesional, pero sin existencia de relación profesional directa con el paciente. Historia clínica. La historia clínica es un acto odontológico de naturaleza técnico e instrumental, ya que para alcanzar el propósito de servicio al paciente se utilizan instrumentos con sus debidas técnicas de utilización adecuada. El principal objetivo de la historia clínica es recoger los datos del paciente con el fin de conseguir una asistencia médica de la mejor calidad y poder brindar un mejor servicio al paciente. La historia clínica es un documento clínico y legal que nos va a servir para avalar ciertas situaciones que nos demande el paciente. Continuando con el tema, les hablaré de los contenidos en la historia clínica.
les mencionaré diferentes puntos de importancia que debemos tener en cuenta al momento de realizarla. Como primer punto, las anotaciones hechas deben corresponder a hechos ciertos. Como siguiente punto, cada anotación debe llevar fecha y hora en la que se realiza, con nombre completo y firma del autor. Lo mínimo que debe contener es datos personales de identificación, apellidos y nombres completos, estado civil, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección y teléfono del domicilio y lugar de residencia, nombre y teléfono del acompañante, nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del paciente. Como otro punto, el registro de trabajo periódico es fundamental. Para los casos de imágenes diagnósticas, los informes de interpretación también deberán registrarse. Sin demeritar los otros contenidos, el diagnóstico merece especial atención, ya que debe ser la conclusión lógica y científica de la anamnesis y el examen clínico. También es posible que se registre un error de diagnóstico cometido por el odontólogo. En los casos de urgencias odontológicas, la historia clínica, sin ser tan completa como en los casos normales, es tan indispensable como en ellos. Continuamos con el acceso a la historia clínica. Fuera del odontólogo, tratantes solamente pueden tener acceso a ella: el paciente en razón de la propiedad, el equipo de salud que trata al paciente, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos por la ley. Continuamos con la conservación de la historia clínica. En el sistema de prestación de servicios odontológicos de carácter privado, el odontólogo deberá conservar debidamente las historias clínicas de sus pacientes. Si la prestación del servicio es institucional, bien sea público o privado, es la institución la responsable de la guarda y de la integridad de la historia clínica. La relación odontólogo-paciente es una relación entre personas dotadas de inteligencia, de libertad, de intimidad y de una historia personal única e irrepetible, cada una de las cuales tiene características condicionadas por aspectos sociales y culturales. El paciente puede representarse a sí mismo o ser representado por otros si no puede ejercer su autonomía, como es el caso de niños o de limitados mentales. Las relaciones entre odontólogo y paciente se puede clasificar de diferentes maneras, como por ejemplo, en función de la proximidad de los actores de la relación, se da en dos categorías, directa e indirecta. La directa es entre el odontólogo y el paciente, sin embargo, no hay intermediarios de ninguna clase en esta. En la indirecta, en esta relación está de por medio una institución o una asociación u otra persona diferente al paciente. Es la relación que ha nacido de la necesidad de asociación de los odontólogos debido a las condiciones actuales de ejercicio profesional, especialmente por la mayor oferta de servicios profesionales. Ahora bien, en función de la voluntad expresada por las partes, se puede clasificar tanto de manera voluntaria u obligatoria. En la voluntaria, ambas partes de la relación están de acuerdo en la prestación del servicio, pues el paciente ha buscado la relación sin coacción, diferente de la necesidad de buscar la solución a su problema de salud bucal, y el odontólogo no encuentra ningún obstáculo a la prestación del servicio que comprometa su libertad. En la obligatoria, pues se da cuando ninguna de las partes puede rehuir a la relación, bien porque el odontólogo tenga contrato de trabajo en una institución a la que concurre el paciente, o ya sea porque el odontólogo es el único recurso profesional existente en el lugar o el momento. Rompimientos de la relación odontólogo-paciente. Se necesita una razón para dicha relación. El problema es cuando se termina esa razón, también va a terminar lo que es la relación.
y se puede presentar rompimientos de esta relación por parte del paciente y por parte del odontólogo. ¿Cuándo va a ser por parte del paciente? Se puede terminar la relación por parte del paciente con el odontólogo en el momento que el paciente lo desee, mientras que por parte del odontólogo se puede romper la relación por algunas de las diferentes razones, como cuando hay falta de colaboración del paciente en la búsqueda adecuada de su salud, es decir, que por un medio de algún tratamiento el paciente no colabore o no coopere durante cuando se le está haciendo el tratamiento o la atención, o no llega a las citas programadas, o cuando el conocimiento o aptitudes no son los adecuados del odontólogo para poder resolver el problema del paciente. También puede romperse esa relación por parte del odontólogo cuando el paciente o la persona responsable no se haga cargo de los gastos del tratamiento, que esto es algo muy frecuente en nuestro ámbito. También hay otro tema en el sentido de los ámbitos de la manipulación en la salud. Esto es muy importante conocerlo, ya que en la salud las oportunidades de manipular a un paciente son muchas y se da por medio de 3 pautas: el enfermo, su familia o la estructura de salud. Son manipulados entre sí por agentes externos en estos 3 factores. El paciente es persona que en esta relación se ve un poco inferiorizada. ¿Por qué razón? Porque debido a su salud en esta relación es la persona que sale más afectada. Por ello es más fácil que el profesional de la salud pueda manipular. ¿En qué sentido se da esa manipulación? En el sentido de que el odontólogo puede ocasionar una manipulación en cuanto al tratamiento a realizar, en cuanto a los gastos, entre otros. Es por eso que se debe llevar muy frecuente lo que son los derechos del paciente, ya que una de las formas más comunes de manipular a un paciente es negarle uno de sus derechos, como cuáles son: que el paciente tiene derecho a elegir libremente a su médico, también tiene derecho a aceptar o rechazar un tratamiento después de haber sido informado en el mismo, cosa que a veces los odontólogos, ya sea por ganar más o por alguna conveniencia, siempre buscan un tratamiento adecuado para ellos y no para su paciente, cosa que no debe ser así. También el paciente tiene derecho a ser tratado como una persona, tiene derecho el paciente a tener los servicios de salud, sobre todo cuando su condición económica o social no pueda recibir servicios médicos. Es por esto que para evitar un ámbito de manipulación en salud en cuanto al odontólogo, se debe conocer los derechos del paciente y hacerlo ejercer. El éxito de una adecuada relación de odontólogo-paciente se basa en lo que es la humildad extendida, como la capacidad de atender a nuestros pacientes como quisiéramos que fuéramos atendidos nosotros o algún ser querido. En conclusiones, se tiene de que la experiencia ética en la odontología se basa en el mantenimiento de las actitudes reflejadas en un estilo de práctica profesional que permita al odontólogo y sobre todo al especialista en odontología pediátrica hacer crecer a sus pacientes en mejores condiciones de vida y de salud bucal. Estas actitudes prácticamente que se pueden observar forman en la aplicación permanente los principios de la bioética, en la práctica constante de las normas que van a regular al odontólogo paciente. Como lo hemos hablado anteriormente, el manejo adecuado del paciente nos va a permitir tener un ámbito diferente y también vamos a tener un buen diagnóstico, una historia clínica. Prácticamente nos va a permitir que tener un mejor control del paciente, porque vamos a saber mucho más sobre el paciente que solo lo que nosotros tenemos como tal a la hora de que el paciente llega a nuestra clínica. También es importante tener el proceso del consentimiento informado para mantener siempre presente el tipo de trabajo que se realiza y que el paciente esté de acuerdo con lo que nosotros vamos a realizar y con las técnicas que podamos tener. También hay que tener siempre presente que el paciente, niño y adolescente no son simplemente adultos en formación,
sino que personas que merecen un absoluto respeto, aunque desde el punto de vista psicológico, somático y legal no tengan la plenitud del desarrollo de sus capacidades, pero están en potencialidades y capacidades en desarrollo. Aunque no las tienen desarrolladas, están cumpliendo y están rigiendo a lo largo de su vida. Entonces hay que tener en cuenta de que también estamos tratando con personas, y no solo porque sean personas no legalmente reconocidas, las vayamos a tratar diferente. Todos merecen el mismo respeto. También la observancia plena de la ética profesional no es de menos importante, pero es fundamental para que el odontólogo mantenga un estatus adecuado en su condición de dador y preservador de la salud. De esta manera podemos garantizar que se cumplirá la misión para la cual se formó todo odontólogo, y podrá al final de su vida mirar su propia historia con satisfacción y con la alegría de haber servido a un montón de pacientes a lo largo de toda su vida. Y es esa satisfacción la que nos va a permitir de tener prácticamente una buena índole en esta área que hemos hablado. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Les agradecemos mucho su atención y que pasen un feliz día.